ser como lo más representativo, porque adicional en esta no va a ser la única clase que la mencionaremos. La idea es que a lo largo del curso entendamos no solo lo que está mal, sino por qué aparece lo que está mal. Y sí o sí en bacterias eso tiene que ver con la disbiosis que se va a generar. Por lo tanto tenemos que remitirnos a la microbiota. Principio básico de la microbiota es que la tenemos en todo el cuerpo, que la adquirimos desde el nacimiento y la vamos a tener hasta el último día, y está compuesta de forma heterogénea, es decir que acá no solo tenemos bacilos, focos, positivos, negativos, no. Y no solo son bacterias, hay hongos y hay parásitos que también hacen parte de todo ese microbioma gigante, claro, que ya lo hemos mencionado en otros módulos. Entonces, importante tener en cuenta que cuando uno habla de la microbiota hace referencia a los microorganismos que viven en cierta región, cutáneo, cavidad oral, cavidad vaginal, etc. Que el microbioma hace referencia a la colección de microorganismos y los genes en cualquier ambiente. Entonces el microbioma, podemos analizar el microbioma del agua de Neiva, el microbioma de los sistemas de ventilación del hospital. ¿A qué hacemos referencia ahí? A los genes de esos microorganismos que son más prevalentes en ciertos lugares o regiones. Tenemos el metagenoma, cuando ya hablamos de manera general de esa microbiota, entonces ya tenemos todas las secuencias, se analizan, se organizan, se identifican y se generan bases gigantescas de secuencias que sirven para buscar comunes, lo que es común y lo que es diferente, y empezar a construir esos mapas génicos gigantes para saber cuál es el metagenoma del microbioma humano, por ejemplo, que ya existe, o el metagenoma en los perritos, o en los gaticos, o en el agua, ¿sí? Entonces nos dedicamos a analizar todo eso. Entonces, independiente, ¿con qué términos nos vamos a quedar? Con microbiota, porque acá no vamos a hablar nada de genética, pese a que tocamos algunas cosas, pues no nos vamos a centrar en esa parte del curso, pero sí nos vamos a centrar en este último concepto, que es el concepto de disbiosis. Entonces, resulta que la microbiota la tenemos, y la microbiota es benéfica. Entonces partimos de ese principio, y es que necesitamos la microbiota. Si no hay una microbiota adecuada, al organismo le van a ocurrir muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando la microbiota se altera? Eso es lo que vamos a llamar disbiosis. La disbiosis es cuando ese balance de los microorganismos está alterado. ¿Dónde ocurre disbiosis? En la cavidad vaginal, puntualmente en el intestino. Entonces ya acá vamos a ver una localización. Lo normal de la microbiota es estar en normobiosis, es decir, que todo esté en un equilibrio. Ahora, que la microbiota, ¿qué tan grande es? Es supremamente grande. Hablan de aproximadamente 100 trillones de células, microorganismos en el cuerpo, solo en el cuerpo, no estamos hablando por fuera. La relación usualmente es 10 a 1, la que se había establecido, es decir, 10 bacterias por una célula eucariota. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues somos más bacterias que célula eucariota. ¿Listo? ¿Dónde van a estar? Arranca, piel. Observen, nos hablan que 10 a la 11 aproximadamente de microorganismos la habitan, cavidad oral, ¿cierto? Viene todo el tracto, nos vamos a centrar obviamente en el intestinal, cavidad vaginal en el caso de las mujeres, como son los sitios más representativos donde se va a concentrar la mayor densidad de microorganismos. Ahora, ¿qué es la misma entre un individuo y otro? No, resulta que acá es altamente personalizado. No podemos decir, las mujeres anatómicamente tienen vagina. Ahora, la microbiota de 100 mujeres en la cavidad vaginal va a ser igual. No, resulta que no, puede ser completamente diferente, y eso nos lleva a entender, si ustedes ven estas tortas, en las tortas pueden observar diferentes colores. Cavidad oral, individuo 1, individuo 2. Observen, azul, morado, verde, amarillo y rosado. Acá hay mayor amarillo, poco azul, ¿sí? Por ejemplo, la relación se invierte. ¿Siguen siendo bacterias? Sí. ¿Siguen siendo benéficas? Sí, pero son diferentes. Claro, lo mismo en el esófago, en la piel, en la vagina, en el colon. Observen la inversión en el colon de este individuo. Este es completamente azul, observen los colorcitos son pequeñitos, y acá es más
más morado, más rosado, y el azul es supremamente poco. Entonces, eso nos lleva también a entender que no es lo mismo. O sea, siempre tratan de vendernos, por ejemplo, en el caso de los yogures o estas cosas, que sí, hay organismos que todos debemos tener. No significa que en la misma cantidad o en la misma concentración. Eso, por lo menos con esos colores, ¿eso en qué beneficio podría haber? Por ejemplo, ¿podría ser más beneficioso para esa muchacha que tiene más diversidad? Más diversidad. En algunos escenarios sí, en otros no. ¿De qué va a depender? Todas, acá no hay nada patógeno, ¿no? En este gráfico. Todo es microbiota de, digamos que de la benéfica, de la que tenemos dentro de la normobiosis. Acá no va a ocurrir absolutamente nada, porque eso va a venir de la mano con las barreras intrínsecas del organismo y sumado a eso con la exposición. Entonces pensemos que en la cavidad vaginal, sí, esta es un poco más heterogénea que esta. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Pensemos que esta persona tiene un único compañero sexual. Ahora pensemos que esta otra persona tiene múltiples compañeros sexuales. La exposición de esta es diferente a esta. ¿Sí? La microbiota le va a dar la misma ventaja y es de protección. Ahora, el riesgo que va a correr la mujer con respecto a su práctica es más alto, ¿sí? Pero ahí ya no depende como tal de la microbiota, sino de la exposición que se dé o el cambio que le esté dando, ¿sí? Es lo mismo, por ejemplo, con la intestinal y la dieta. Pues no es lo mismo una persona que coma supremamente balanceado vegetales, carbohidratos, que los pesen, etcétera, etcétera, a un individuo que solo coma grasas saturadas, y no estamos hablando ni siquiera del peso, ¿sí? Estamos hablando internamente, donde todo el tiempo su microbiota o su intestino esté en inflamación, ¿sí? Entonces ahí va a cambiar, y no referentemente a que una sea más o otra sea menos. No nos importa eso. Entonces, un proyecto que se llamó el microbioma humano, así como fue el proyecto del genoma humano, este fue del microbioma. Tomaron dos grupos grandes, un grupo de individuos sanos, ¿sí? Obviamente mujeres, porque acá era supremamente importante teniendo en cuenta la característica de la vagina, pues incluir predominantemente este grupo, e incluyeron un segundo grupo grande, que eran aquellos que tenían ciertas características, por ejemplo, que habían nacido pretérmino, que presentaban enfermedades inflamatorias o comorbilidades, por ejemplo, diabetes. ¿Listo? Entonces, digamos que fue el grupo de enfermos, por decir algo, con el grupo de sanos. ¿Qué ocurrió en este caso? Que los compararon. ¿Qué encontraron? Encontraron que había una composición, ¿cierto?, en los dos, pero que resultó que acá había expresado una cantidad de cosas adicionales. Por ejemplo, acá ya se analizó el perfil de anticuerpos, el perfil del viroma, el perfil de citoquinas. Acá, por ser un ejemplo de la normobiosis, digamos que no se analizaron todos estos otros metabolitos que acá, donde sí había enfermedad, se tuvieron en cuenta. ¿Qué encontraron de manera general? Lo que encontraron fue que había una amplísima diversidad. Observen, esta es la diversidad. Entre más rojo, menos diverso, entre más verde, más diverso. Si ustedes observan, es más verde en la gran mayoría, es decir, que es ampliamente diverso. Pero no puede decir que todos los sanos tienen esto o todos los enfermos tienen esto. No, supremamente diverso. Y sumado a eso, si lo analizamos desde el filum, esta es la abundancia relativa de cada uno de los filum. Acá no analizaron géneros y especies, sino grupos grandes, los filum de cada donde estaban, que son los que ustedes ven en colores. Observen que si bien predomina uno, que es por acá el de Bacteroides y el de Firmicutes, por acá es supremamente heterogéneo. Es decir, que no podemos tampoco especificar o decir que solo va a haber presente una bacteria o dos, sino que dentro, piensen que es un filum, un grupo grande, un dominio donde dentro de él va a haber una serie de géneros y especies. Y eso lleva a concluir que el microbioma no es estático, que el microbioma evoluciona, porque resulta que el microbioma arranca desde el momento del nacimiento. No es lo mismo un individuo que nace por parto vaginal a un individuo que nace por cesárea. ¿Claro? Entonces, normalmente por un parto vaginal eso va a estar cargado de lactobacilos. ¿Por qué? Porque los lactobacilos viven en la cavidad vaginal. El niño pasó por la cavidad vaginal y se llevó los lactobacilos de la mamá. ¿Eso es normal? Sí. Y arranca la microbiota normal. Ahora, un niño que nace por cesárea. Un niño que nace por cesárea pues no se encontró con los lactobacilos porque en la piel de la mamá no hay lactobacilos. En la piel de la mamá, por ejemplo, había estafilococos. Y por lo tanto, la inducción de la microbiota
microbiota es anormal. ¿Por qué? Porque resulta que no lleva los genes que debería tener, que es de la vagina. Ahora, que eventualmente la microbioma lo va a poder recuperar, sí, con la dieta, pero digamos que ya arranca con una desventaja. Normalmente los niños por cesárea con respecto al microbioma son niños que tienen un microbioma más frágil, menos enriquecido que aquellos que nacen por parto vaginal. No significa que no vayan a ser competentes en cuanto a salud como un niño de parto vaginal, porque sí lo logra, y eso se logra con la introducción de la dieta complementaria, ¿sí? Y con la alimentación que se le da al bebé a lo largo de los primeros meses. No, ahí lo único es la reconstitución, no sé cómo lo puede llevar dentro de la cavidad vaginal. Y tampoco usted puede ingresar esa microbiota que se adquiere en ese momento de una forma brusca al cuerpo del neonato, porque el neonato tampoco está diseñado para poder aceptar de esa manera la microbiota, sino a través del momento de la salida. Entonces, ¿cómo se logra? Con la administración. O sea, estamos hablando de que normalmente hay individuos que nacen por un mecanismo o por el otro y no pasa nada, como hay niños que nacen por un mecanismo y por el otro, y es completamente marcado los problemas de salud. Un niño que se va a enfermar más, que va a ser un poco más débil. Que los niños salen con sí, pero eso se recupera cuando se recupera el microbioma, exactamente, cuando sencillamente se le da una complementariedad adecuada, cuando se dan todas las características propias de reconstitución. Señor. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, el niño de una tribu indígena que fue una isla por allá en el Amazonas, y tenemos un niño que creció prácticamente en un ambiente muy citadino. O sea, digamos que ¿cuál microbiota sería más fuerte? O sea, el niño que creció en una selva pero creció como en un ambiente muy aislado con la misma persona en el mismo ambiente, o un niño que creció en un ambiente citadino que tiene contacto con muchas cosas, con muchas personas de otra parte, tiene como una diversidad mayor de microbiota. Digamos que ahí es bastante paradójico porque o sea, la exposición o la ganancia en microbiota no solo depende de lo que se consume, sino también del contacto con el suelo, por ejemplo, en los niños de las otras personas. No es lo mismo un niño que solo ve a una persona a un niño que está con todo el mundo le habla encima y ahí respiró absolutamente de todo. Entonces digamos que ahí uno entra en la cosa, pues el de la comunidad indígena trae la posibilidad, y es que ha estado en el suelo prácticamente desde que nació y se ha sensibilizado a esos microorganismos. Pero el hecho de estar tan aislado hace que su microbioma de pronto no sea tan heterogéneo como si lo es el que ha estado acá, ¿sí? Por ejemplo, lo que ocurre con personas que vienen de otro lugar y llegan a Colombia. Pues en Colombia hay gente y somos medianamente civilizados e industrializados, ¿cierto? Pero ¿qué le pasa a estos expertos? Vamos a agua y no nos pasa nada. Ahora llegan y les da diarrea. ¿Por qué? Pues porque su microbioma, allá hay personas, están todo el tiempo en la ciudad y en contacto, pero resulta que hay menor número de microorganismos, ¿sí? Y ahí en la casa del microbioma, los dos tienen un microbioma y los dos puede ser que sean los microorganismos que son, pero la exposición a los gérmenes es otra cosa, que es lo propio versus lo propio adquirido, ¿sí? Lo propio versus lo no propio y lo propio versus lo propio adquirido, que es la teoría de Polly Massinger, donde ella precisamente habla y se centra a decir, oiga, es que no solo lo que nosotros ya nacemos y tenemos, sino en lo que vamos viendo del medio. Todos necesitamos enfermarnos, porque por eso necesitamos las vacunas, ¿no? Ahora tenemos vacunas y ya no nos enfermamos. Antes todos necesitamos que nos enfermaran para sensibilizar. El que le daba tuberculosis, pues no le volvía a dar porque ya se sensibilizaba, que dio una respuesta. Ahora nos vacunan al momento de nacer y no nos da tuberculosis, ¿sí? Entonces también va a depender de eso, de la cantidad de patógenos, que es lo que ocurre en este ejemplo de las personas que vienen a países en vía de desarrollo como el nuestro, y es que el consumo de agua hace que les dé diarrea. ¿Por qué? Porque jamás han visto un parásito, ¿sí? Los dos tienen un microbioma y puede ser que esa persona tenga la dieta más sana del mundo. Entonces su microbiota es perfecta, pero ahora también depende de la tolerancia que se logre con respecto a la sensibilización frente a sus agentes. Profesor, es lo mismo que pasa con los niños burbuja, ¿no? Que son tan protegidos. La teoría de la higiene se llama eso en inmunología. Y es que qué tan limpio sea, usted va a tener
tener menos exposición, con menos exposición usted va a tener menos tiempo. Porque no ha visto nada. Exacto. Entonces usted frente a que va a hacer memoria si no ha visto nada. O sea que si sumamos eso con el tema que ya vimos ahorita de la resistencia, nuestro microbioma puede tener también, o sea, generar algún tipo de resistencia buena para nosotros. No tanto buena para nosotros, porque es que acá en la resistencia usted lo que adquiere no es ganancia en genes que vuelvan más sensible al antibiótico, sino lo que usted tiene es ganancia en genes que son resistentes al antibiótico. Entonces, al tener tanta diversidad, lo que usted sí gana, su microbioma, lo que gana es que adquiere, por ejemplo, si al momento de nacer el niño no tiene, las bacterias no tienen genes de resistencia a la penicilina, pero ahora vamos al ejemplo, entonces el niño estuvo en el piso, el niño comió cosas, el niño se enfermó y llegaron las bacterias patógenas. Sí, generaron memoria inmune, pero adicional le regalaron a las bacterias del cuerpo los genes de la resistencia. ¿Sí? Entonces puede ser que sigue teniendo su microbiota funcional, pero quedaron viviendo por ahí 2 bacterias patógenas. No generan patología, pues porque su número es bajo, pero ahora que ganaron función, que ganaron el gen. ¿Sí? Entonces acá digamos que la ganancia es más en resistencia que en sensibilidad al antibiótico. Entonces, viene, observen cómo al momento del nacimiento se adquiere y cómo se va enriqueciendo. Y siempre lo que entra a los extremos de la vida, ¿no? Observen cómo acá es bastante baja y cómo finalizamos también con una microbiota bastante baja, porque es la característica. Uno siempre lo habla en términos del sistema inmune, ¿no? Que es la capacidad de poder responder en los extremos de la vida, pero no solo la capacidad de responder, sino la diversidad que tenemos. ¿Listo? Y eso nos lleva a tener en cuenta pues que adicional es cambiante, no es estática, que era lo que les decía. Observe, por ejemplo acá, un niño que ha sido alimentado a lactancia materna versus el de fórmula versus cuando se introducen los alimentos sólidos. Los colores obedecen al fin que estemos hablando, alderoides, proteobacterias, etc. Observen que siguen teniendo la misma relación de colores, que son la microbiota, llamémosla así, benéfica, que esperamos tener todos. Observen, independientemente si es lactancia materna o si es fórmula, observen que están los colores, ¿cierto? Llega la complementaria, siguen los colores, es más, la complementaria enriquece los colores. Bacterias benéficas, si lo ponemos en esos términos. Llega, el niño empieza a crecer, observen cómo aparece el tratamiento antibiótico o cómo aparece la malnutrición y observen cómo empieza a cambiar la relación, ya es un poco menos heterogénea versus una persona sana, ¿cierto? Y cómo conforme avanza, pasa a edad adulta y es un adulto mayor, observen cómo empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque es normal. ¿Sigue siendo la misma microbiota? Sí. ¿Pero qué cambió? Que empieza a ser fluctuante la concentración, el número. ¿Listo? Entonces vamos a enriquecer más unos que otros dependiendo de diferentes hábitos. Por ejemplo, un individuo sano versus un individuo obeso. Observen, en el obeso los dos siguen teniendo rosado. Ahí no pasa nada, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el sano por acá tiene mayor heterogeneidad versus el obeso, donde se van a concentrar otro tipo de bacterias. La cutánea, supremamente cambiante, porque resulta que la piel es lo más expuesto. O sea, que cambiemos la microbiota vaginal va a depender de hábitos de higiene, por ejemplo, va a depender de lo que hablábamos hace un momento, de los compañeros sexuales de la mujer, entre muchos otros factores. ¿Por qué? Porque depende de la exposición que realice. Ahora, en la piel difícilmente no la exponemos, ¿cierto? La piel todos los días la estamos exponiendo, manos, la cara, ¿sí? Así sea que la persona use, no sé, burka, igual va a estar exponiendo ciertas porciones de piel que van a dar esta heterogeneidad. Y no solo eso, la microbiota va a cambiar dependiendo de cómo se encuentre el sitio. Por ejemplo, cuando sudamos, en los sitios donde hay mayor sudoración, pues la microbiota va a tener una característica diferente a los sitios que son secos. Por ejemplo, las rodillas, por ejemplo, los codos. Observen cómo la microbiota va a cambiar del mismo individuo, versus aquellos lugares anatómicos o aquellos individuos que tienen mayores sitios que tienen grasa, ¿cierto? Entonces, eso va a ir cambiando la microbiota. ¿Sigue siendo la misma? Sí, pero va a cambiar. Por eso es tan importante tener en cuenta que todo va a ser móvil. Acá no
podemos o generalizar para todo el mismo tipo de microbiota. Y sumada a la presencia de bacterias, hay que entender que las bacterias, cuando están en el organismo, hacen metabolismo y liberan productos al medio. Y esos productos van a servir como inmunomoduladores. ¿Se acuerdan del neuropéptido que hablábamos en la clase de pared? Los compuestos bioactivos, diferentes macromoléculas que por proceso de fermentación van a estar produciendo, ¿cierto? Ácidos, por ejemplo, biliares van a ayudar a ese metabolismo, diferentes toxinas moleculares asociados a daño que van a favorecer el reconocimiento y que se dé esa memoria, lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿cierto? El metabolismo del triptófano, entre muchos otros factores que son tanto benéficos como necesarios. No solo es que sean benéficos, nosotros necesitamos esta exposición a patrones, que era lo que hablábamos hace un momento, para poder tener una memoria, para poder enfrentar a la gente cuando llegue. Entonces, el clásico ejemplo de la microbiota siempre es el intestino. Entonces observen acá, tenemos el intestino, está supremamente estratificado, la célula, la capa de moco, y por acá llegan los comensales. Observen que hay hemoglobina A, por acá en verdecito llegan todas las de la microbioma. ¿Para qué sirven? Para mantener fisiológicamente un cuadro inflamatorio que es benéfico para el organismo, se da toda la presentación, ¿cierto? Tenemos por acá lo que los macrófagos reconocen y que ese reconocimiento y esa estratificación va a permitir mantener controlados a quiénes, pues a los patógenos, ¿sí? Entonces acá básicamente el primer mecanismo por competencia. Entonces si yo tengo colonizado esta parte y este trata de llegar a adherirse, pues no tiene lugar para adherirse. Por interferencia, porque a través de los productos metabólicos bloqueamos el crecimiento, o por el ataque directo del cuerpo que va a ser a través del moco. Y bueno, en este caso el peristaltismo realmente no es mucho lo que haga, pero pues en algo influye a que esto no logre colonizar. Entonces siempre vamos a tener esa barrera funcional. Observen que es un tapiz, como nos lo muestran, sobre esas células, que es supremamente importante para esa tolerancia, para mantener el reconocimiento o la funcionalidad de todas estas células de manera adecuada. Entonces, hay un microbioma al momento del nacimiento y hay un microbioma que vamos ganando con el pasar de los días. Y eso es lo que nos lleva a entender que hay dos tipos de microbioma: el central. Entonces volvemos al ejemplo del niño que nació por parto vaginal versus el niño que nació por cesárea. ¿Los dos tienen microbioma? Sí. ¿El microbioma central de los dos es igual? No, porque los dos nacieron en condiciones diferentes, y que era lo que vemos en la parte anterior. El microbioma quedó estático. Por ejemplo, el niño que nació por cesárea sigue con la intolerancia a la proteína de leche de vaca. No, la superó al año, ahora vive divinamente. ¿Qué va a ocurrir? Que ese microbioma secundario, que es esta línea por acá atrás, esta línea amarilla, después fue cambiando y se fue enriqueciendo porque el individuo se fue exponiendo al medio. Y eso le da esta variabilidad, esta línea en horas. Observen cómo en el mismo individuo no es lo mismo tomar la muestra en la mañana, a tomar la muestra en la tarde, a tomar la muestra en la noche, ¿sí? Porque eso va a cambiar. Claro, todo el tiempo ese microbioma se está renovando. Yo sigo teniendo las mismas bacterias fluctuando, pero piensen que ustedes comieron algo picante o comieron algo que estaba un poco dañado, vencido. ¿Eso qué hizo? Que su organismo respondiera. ¿Se enfermó? No, simplemente fue un par de veces al baño, tuvo el malestar. Parte de ese microbioma se perdió en esas deposiciones, ¿sí? Entonces lo alteré, lo cambié, lo perdí del todo. No, lo sigo teniendo, las que tenía desde el momento del nacimiento, pero el número va a estar cambiando. Y eso nos lleva también a entender que ese microbioma depende en gran medida tanto de la dieta, del estilo de vida, ¿cierto? No es lo mismo una persona que realiza actividad física a una persona que es sedentaria. Si vemos o comparamos el microbioma o la microbiota de un individuo, no sé, por ejemplo, la realidad de nuestro país hace unos 100 años era una realidad 100% campesina, es decir, la población dentro de su gran porcentaje se dedicaba a esas prácticas. Una persona que trabaja en campo es una persona que sale en la mañana, vuelve en la noche y todo el tiempo tiene actividad, ¿cierto? Sumado a eso es una persona que jamás se haya comido una grasa saturada, es una persona que si bien tiene una dieta
carbohidratos, una persona que le prepararon la comida en la casa y la lleva, ¿cierto? Diferente a la microbiota actual. No caminamos, no hacemos ningún tipo de actividad física y sumado a eso, consumimos antibióticos o estamos expuestos a antibióticos todo el tiempo, nuestra dieta es supremamente precaria, ¿sí? Cada vez consumimos más productos que son procesados y eso hace, observen, este tiene muchos colores y esto tiene pocos. Y no solo eso, que no tengamos microbioma, pues vale 5. El punto acá es la disbiosis. Y es que si no tenemos quien nos proteja, pues nos vamos a enfermar. Así de simple. Entonces va a haber mayor resistencia a antibióticos, ¿cierto? Observen, mayor posibilidad de desarrollar enfermedad neoplásica. ¿Por qué? Porque es que esto va a estar inflamado todo el tiempo y el tumor como tal es un nicho altamente inflamatorio. La posibilidad de tener comorbilidades, diabetes, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá aparecen otra serie de cosas que nos llevan de verdad a repensar, pues, cuál es el estilo de vida y qué es lo que deberíamos estar buscando realmente, o lo que ha logrado la modernización que deberíamos tratar de pausar un momento, de menguar y tratar de cambiar. Entonces, como ya entramos a hablar de la enfermedad y de la disbiosis, pues vamos a hablar y a centrarnos en eso, porque pues en este curso no vamos a hablar de lo que está bien en el organismo, sino de lo que está mal, que es lo patógeno. Entonces, este es nuestro microbioma normal y observen, podemos tener o surtir varios procesos. Lo primero es que se reduzca la cantidad de la microbiota, que era lo que hablábamos hace un momento. Comimos algo que está en mal estado y simplemente fuimos al baño varias veces. ¿Nos enfermamos? No, pero al haber ido o realizado tantas deposiciones en un día hizo que este microbioma disminuyera, ¿cierto? ¿Todavía lo tenemos? Sí, pero en menor número. Y eso da una puerta de entrada a que aparezca el crecimiento, que se exacerbe el crecimiento de los patógenos, y es la colonización. En la parte anterior les decía que el microbioma es un tapiz, ¿sí? Si yo levanto una parte de ese tapiz, pues va a entrar lo que no quiero que entre, que es lo patógeno. Entonces, ¿cuándo empieza el microbioma? Cuando yo invierto la relación, observen, pasa de ser 100% benéficos a tener tanto patógenos como aún bacterias del microbioma. Empieza a disminuir la cantidad de anaerobios, empiezan a aparecer los aerobios, empiezan a aparecer los hongos, porque eso es importante tener en cuenta que acá entra cualquier patógeno, para todos funciona igual. Los virus, entre muchas otras cosas que van a reproducirse activamente y van a lograr, observen, ser completamente opuestos a el tipo de microorganismos que estaba tapizando en el momento inicial. Entonces, para que la disbiosis ocurra, es decir, para que tenga esta última imagen que está en el punto 4, lo primero que va a ocurrir es que yo altero el número de ese tapiz, la cantidad. ¿Cómo lo puedo alterar? Ya decíamos, por ir muchas veces al baño, ¿sí? Lo puedo alterar porque resulta que la carne que hemos estado consumiendo, que viene de la misma finca o del mismo sector, viene altamente contaminada con antibiótico, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener ese microbioma, llegan los antibióticos. Si bien los antibióticos están diseñados para bloquear las bacterias, entonces, por ejemplo, piensen que ustedes tenían una infección en la uña del dedo gordo y resulta que esa infección no cedía y entonces le enviaron antibiótico para tratar la uña del dedo gordo, pero resulta que a usted se lo enviaron por 5 días y a usted le pareció fácil tomárselo por 10 para estar seguro que se iba. ¿Y qué pasó? Que no solo mató las patógenas de la uña del dedo gordo del pie, sino que adicional empezó a disminuir. Estamos hablando de intestino, ¿no? Entonces acá no estamos diciendo que son solo las de la piel y las del dedo gordo del pie, no. Hicimos un daño colateral. Entonces observen que son múltiples factores los que pueden funcionar. Alguna vez escuché un caso y era una persona que alguna vez le dieron el profiláctico para los parásitos, se lo tomó y a esa persona le pareció fácil cada mes realizar el profiláctico. El profiláctico está diseñado para máximo 2 veces al año, porque si no usted va a hacer eso, alterar su microbiota. Esa persona hacía el profiláctico una vez al mes y duró haciéndolo por ahí por 5 años.